Porque en instantes comienza la conferencia de prensa que estaba pautada para la hora 12 con las resoluciones luego de la reunión de los jueces con el secretario de la Junta Electoral y las medidas a tomar luego de que se conociera que se postergó finalmente, se suspendió la fecha de las elecciones para el 29 de marzo y se prorrogó para el 27 de septiembre. ¿Qué va a pasar en el medio? ¿Qué va a pasar con el municipio que quedaría acéfalo en estos 2 meses desde que termina el mandato de Juan Manuel Llamosas? ¿O se extiende la intendencia, se extiende el periodo de la intendencia de Juan Manuel Llamosas y cada uno de los funcionarios en su rol? Marce Ortiz, desde el municipio, ¿comienza o no comienza la conferencia de prensa? Marce. Gracias, Pauli. Estamos aguardando todavía, está la puerta entreabierta, se puede observar desde aquí que están preparando absolutamente todo para que de inicio dentro de minutos nomás la conferencia de prensa. Vemos algunos funcionarios como el doctor Miguel Alonso, como Marcelo Bresán, bueno, muchos que se han llegado en los últimos minutos para precisamente estar presentes en la conferencia de prensa que dentro de instantes nomás el intendente Juan Manuel Llamosas va a dar su palabra después de que se conociera en las redes sociales, pasadas las 20 horas ayer, cómo se posponía la fecha de elecciones de este 29 de marzo como estaba previsto inicialmente, pasa para el 27 de septiembre y qué es lo que va a ocurrir en lo que a carta orgánica se refiere. Sabido es que el mandato culmina el 2 de julio y que precisamente entre el 2 de julio y el 27 de septiembre está esta suerte de vacío que vamos a tratar de dilucidar. Ya en instante nomás comienza la conferencia de prensa, vamos ingresando al mismo recinto. Bien. Si te parece, le dejamos el mismo micrófono al señor intendente Juan Manuel Llamosas, que en instantes nomás va a dar inicio a la conferencia. Bueno, ahí entonces Marce Ortiz dejando el micrófono de Punta la M porque en instantes ya está hablando casi el intendente. Mientras los colegas se acomodan, se van ubicando frente a esta conferencia de prensa que está en breve a punto de comenzar desde el Palacio de Mójica, desde la municipalidad. Bueno, estamos esperando entonces que se acomoden todos los colegas. A ver. Bueno, vamos. Alce. Bien. El intendente apurando ahí para dar inicio a la conferencia. A ver qué resolución se tomó por parte de la Junta Electoral, conjuntamente con el intendente. ¿Vamos? A ver. ¿Está listo? Ahí comienza. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecerles la presencia ante la convocatoria. Muchas gracias por estar. Hoy lo que quería transmitirle, ustedes saben, desde el día jueves pasado, también en una conferencia de prensa que realizamos aquí en este lugar, le comunicaba la decisión de ponernos al frente de esta crisis sanitaria que, por supuesto, con la dinámica y la celeridad que se fue dando, nosotros le planteábamos que tenía precisamente soluciones transitorias que muchas veces podían ser reemplazadas y podían ser modificadas. Aquel día jueves pasado tomé la decisión de dejar de lado mis actividades como candidato y como intendente ponerme al frente de cada una de las acciones, creando y constituyendo, como ustedes saben, un comité sanitario permanente que integra junto con otras organizaciones e instituciones de la ciudad y que estamos trabajando desde aquel momento durante todos los días, teniendo como interés superior salvaguardar la salud pública de todos los riocuartenses ante una crisis sanitaria y una pandemia mundial que es de público conocimiento. Desde aquel momento avanzamos en cada una de las decisiones, suspendimos el proceso de las actividades proselitistas y en el día de ayer, como ya lo anticipé en horas de la noche, tuve una reunión primero con los intendentes de todas las pertenencias políticas junto con el ministro de Gobierno de la provincia, el ministro de Salud,
y también con referentes sanitarios del gobierno provincial, y con posterioridad una reunión con el ministro de Salud y su equipo epidemiológico, a los efectos, tal cual lo habíamos expresado y como lo había pedido la Junta al Poder Ejecutivo, que nos expresáramos respecto de cuál era nuestra posición en relación a la continuidad del proceso electoral o la suspensión. Y en función de ese informe, que verbalmente, y esa reunión que yo les acabo de referenciar, he tomado la decisión, y así lo he comunicado, lo estamos haciendo formalmente ahora a la Junta Electoral, de suspender las elecciones municipales. Por supuesto que esa decisión que le he transmitido ante el pedido de la Junta tendrá que ser resuelto por la Junta Electoral, en conjunto también, seguramente con la opinión que mayoritariamente ya y públicamente las otras fuerzas políticas han expresado de suspensión del proceso electoral. Y esto es consecuencia y coherente con lo que le dije desde el primer momento, que tiene que ver con, por encima de cualquier interés, es mi responsabilidad como intendente velar por la salud pública de todos los riocuartenses, y es lo que estamos haciendo desde el día jueves con el Comité Sanitario permanente en cada una de las acciones, decisiones que se fueron tomando y que son dinámicas y que seguramente, como ya también lo anuncié en aquel momento, pueden tener modificaciones, y lo ha habido y de hecho los está teniendo, porque la misma dinámica de la crisis sanitaria ha hecho no solo que hayan tomado medidas el gobierno nacional y el gobierno provincial, sino también el gobierno municipal. Y también les decía en aquel momento, y por eso la decisión de dejar de lado cualquier actividad proselitista en cuanto a la campaña, les había dicho en aquel momento que en mis decisiones no iba a haber ningún tipo de especulación política electoral que no fuera la prioridad de la salud pública de los riocuartenses. Y esa ha sido la motivación en función, además, de la responsabilidad que significa consultar a quienes son los expertos en este tema, los que vienen monitoreando y como autoridad sanitaria vienen desarrollando y recomendando las medidas que nuestro gobernador y por supuesto también articuladamente con el presidente se vienen desarrollando. Por supuesto que esta situación, que vuelvo a decir, se va a trasladar ya formalmente a la Junta Electoral, que tiene la facultad finalmente de resolver sobre el proceso, sobre la base de las opiniones de todos y cada uno de las expresiones políticas, también implica una responsabilidad y una madurez de todas las expresiones institucionales, habida cuenta que la recomendación que el propio comité de expertos establece en función de la evolución de esta pandemia implica que durante el periodo invernal no es conveniente el desarrollo de la actividad de la elección municipal. Razón por la cual la recomendación es una vez concluido el periodo invernal y por supuesto tentativamente el 27 de septiembre sería la fecha, y digo sería porque lo que voy a hacer es convocar a todas las fuerzas políticas para compartir y consensuar esta decisión, al igual que la Junta Electoral, que es el que lleva el proceso como corresponde. Y eso implica que en esa responsabilidad, que además me ha sido transmitida por parte de muchas de las expresiones políticas, y también lo han hecho público, ante un hecho extraordinario, como es el que estamos viviendo, excepcional, excepcionalísimo diría, porque no hay antecedentes en la historia de ninguna elección municipal que haya tenido un proceso de suspensión por una pandemia mundial, como es la que estamos viviendo, que genera intranquilidad, zozobra, que genera muchísima preocupación en la ciudadanía. Ante esta situación se requieren soluciones institucionales extraordinarias, que serán consensuadas y acordadas con todas las fuerzas políticas a los efectos de que, por recomendación de los expertos, el proceso electoral se pueda realizar en las fechas que así se determinen, que tentativamente es después del periodo invernal, pero que por supuesto será también
acordadas, yo no tengo dudas, porque además me lo han transmitido y lo han hecho público, de que va a primar la responsabilidad institucional de todos los actores de los distintos arcos ideológicos que nuestra ciudad tiene. De manera que esto es lo que hoy yo le quería transmitir. Esta es la decisión que yo anticipé anoche y que, por supuesto, le he propuesto a la Junta Electoral y que formalmente lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de las próximas horas. ¿Cómo se desarrolla el periodo de la cefalía que se va a producir después del 2 de julio? En realidad hay un proceso institucional, y vuelvo a decir, que ante un hecho excepcional y extraordinario genera una solución extraordinaria. Y esto no amerita, y yo lo dije desde el primer día, ningún tipo de especulación política, porque tranquilamente, y ustedes lo saben, porque son actores que tienen en claro la realidad política y social, de que más allá de las ventajas que por supuesto eran importantes y que esta fuerza política tenía, no privilegié de ninguna manera esa circunstancia electoral, sino por el contrario, puse por encima la salud pública, y es por eso que esa decisión que he trasladado implica que seguramente haya por parte de todos los actores y así lo voy a hacer y lo voy a convocar, por supuesto, una madurez cívica para entender de que estamos ante un proceso extraordinario que requiere una solución extraordinaria que garantice la continuidad institucional en el marco de los acuerdos entre todos los actores. ¿Tuvo consenso, tuvo diálogo con alguno de ellos que pudieron adelantar que no había inconvenientes en que usted estire su mandato? Miren, las soluciones dependerán de los acuerdos institucionales que se arriben y que además han hecho público, algunos de los cuales sí, ya me lo han trasladado en forma privada, otros lo han hecho público, otros lo expresaron incluso por los medios, de manera que entiendo y no tengo dudas que en esta situación extraordinaria que vive la ciudad, que vive el país y el mundo, vamos a avanzar en salidas institucionales que permitan la continuidad a los efectos de garantizar el desarrollo del proceso electoral. ¿Una posibilidad, por ejemplo? Podría serlo, eso habrá que evaluarlo entre todos, y por eso en las próximas horas, vuelvo a repetir, vamos a estar convocando a todos los actores políticos, más allá de lo que ya me han expresado muchos de ellos de manera privada, para analizar las alternativas y sobre todo en conjunto con la Junta Electoral, que está llevando a cabo un proceso sin ningún tipo de inconvenientes, con muchísima responsabilidad, con mucha transparencia y sobre todo en un contexto tan difícil como el que vivimos. Porque vuelvo a decir, desarrollar un proceso donde las soluciones y las respuestas son tan dinámicas, donde las decisiones de hoy a la mañana, a la tarde son otras, donde los expertos que están tratando y monitoreando permanentemente esto son los que van asesorando los distintos niveles del Estado respecto de las medidas que se van tomando. Esto es tan dinámico que indudablemente estamos ante hechos absolutamente excepcionales. Y aquí, vuelvo a decir, todos los actores políticos que hoy forman parte de este proceso electoral tienen y han tenido hasta el momento la responsabilidad, la madurez suficiente para no hacer especulaciones, sino por el contrario, para tratar de buscar soluciones dentro de lo que es un hecho absolutamente extraordinario, que nadie lo preveía, y mucho menos cuando hicimos la convocatoria 90 días antes de la fecha del 29 de marzo. La fecha también se indicativa por ser sugerida, digamos, es puesta en consideración con Yo he tomado una decisión ante el pedido de la Junta, como lo han hecho los otros partidos, y esta decisión, por supuesto, en mi rol y en mi responsabilidad de intendente y no de candidato, implica poner por encima la salud pública de los recuartenses, y eso es lo que luego de la reunión con la máxima autoridad sanitaria y el comité epidemiológico, que es el que tiene digamos en este caso la experiencia y la capacidad para poder resolverlo, indudablemente tiene que primar la salud pública. Por supuesto, esto implica no descuidar lo institucional, sino por el contrario, pero siempre poniendo por encima
la salud pública de todos, y en esa es darle tranquilidad a los vecinos de Río Cuarto que el proceso electoral se va a realizar en el marco de la salud pública garantizada y que no corre ningún riesgo la salud de ningún riocuartense. La decisión correspondía al intendente más allá del rol de la Junta, digo, la decisión de bajar la elección. La decisión que yo tomo como intendente, esto porque como toda interpretación siempre hay distintas bibliotecas, yo lo que he hecho, más allá de lo legal, es expresar una decisión sobre la íntima convicción de salvaguardar los intereses de los riocuartenses. Y a esa decisión la he trasladado a la Junta Electoral en respeto a su investidura y a sus facultades para que sea la Junta la que finalmente, con esta opinión y la de los otros candidatos, termine decidiendo o resolviendo la suspensión, que entendemos que sería lo adecuado, de este proceso electoral que ha comenzado. El borrador, ¿ya tienen un presupuesto, una idea de cómo resolver jurídico e institucionalmente el tema? ¿Y lo han asesorado al respecto? Bueno, sí, hay muchas alternativas institucionales, pero vuelvo a decir, y constitucionales también. Hoy lo importante y lo que primó en la decisión que precede anoche, después de consultar a los expertos y que acabo de trasladar y he trasladado a la Junta Electoral, es la salud pública. Porque yo lo dije del primer día, por encima de cualquier proceso, incluso tan importante y el más importante que la democracia establece respecto a lo que significa elegir a sus autoridades, está la salud de todos los riocuartenses. Y esto es lo que además vemos en cada una de las reuniones, actividades que se han ido mermando, desarrollando, restringiendo de la propia realidad de la ciudad. Y esto es lo que los propios vecinos, las instituciones, distintas organizaciones han venido transmitiendo, por supuesto con el respeto que corresponde a este acto tan importante de la democracia, pero que por encima implica también la tranquilidad de que cuando vayan a votar, vayan todos a votar con la absoluta tranquilidad de que no van a tener ningún riesgo y además que lo van a hacer con la libertad que corresponde, participando todos y mayoritariamente, como debe ser un proceso que dé legitimidad, además de legalidad, a quien resulte electo. Porque la legalidad tiene su curso, pero también está la legitimidad que implica que la participación, el día que se convoque, sea importante. Y vuelvo a decir, sustraído de cualquier especulación que hoy pueden dar una ventaja importante a esta fuerza política. Pero nosotros no nos aferramos a una especulación electoral o una fecha que probablemente hubiera sido muy beneficiosa, porque poníamos por encima la legitimidad y también el proceso de salud, que es lo más importante, que implica que cada uno de los vecinos vaya a ejercer ese acto cívico con la tranquilidad de que no va a correr ningún riesgo, con la tranquilidad de que va a hacerlo en el marco donde la salud y los expertos que así lo han planteado lo puedan hacer, y así han planteado los expertos que no era conveniente desarrollarlo en el marco de esta crisis que está comenzando. Bueno, entonces la definición tentativa, la fecha del 27 de septiembre es lo que está diciendo el intendente, previo a reunirse con el comité epidemiológico, con la Junta Electoral, de llamar a las fuerzas políticas que están en competencia por la intendencia a ver si están de acuerdo y se define definitivamente, justamente, valga la redundancia, el 27 de septiembre como la fecha de las elecciones. No nos aferramos a una especulación electoral, es lo que está diciendo el intendente, que está finalizando la conferencia de prensa con algunas preguntas que respondió acerca de la cefalía de la intendencia. Bueno, no sería así, se prorroga la intendencia de Juan Manuel Llamosas hasta que se efectúen las elecciones en principio el 27 de septiembre, como decía recién, sometiendo luego de un estudio y de reunión pertinente con las autoridades competentes el análisis del periodo invernal como el poco oportuno para la realización de las elecciones municipales. Por eso la elección en tentativa y en potencial, como lo explicaba el intendente, del 27 de septiembre,
previo a consensuar con las fuerzas políticas que participan y con la propia Junta Electoral, que, como decía Juan Manuel Llamosa, sería la que dé la legitimidad a la propuesta en primera instancia y, como lo permite la Carta Orgánica, del intendente municipal Juan Manuel Llamosa. De esta manera cubríamos la conferencia de prensa que determina en principio el 27 de septiembre ya oficialmente como las elecciones municipales.